Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sadot en otra emisión más de su programa El Análisis, aquí en Despierta Quintana Roo, Despierta TV, en Radio Bahía, Gallito Radio y Código Rojo. El día de hoy vamos a platicar de varios temas, sobre todo que tienen que ver con algunos temas referentes a las personas con discapacidad. Y para este efecto tenemos a un experto, a una persona que ha hecho mucho por las personas con discapacidad y que además es presidente de la Fundación Dime Asociación Civil, que es el maestro Jesús Toledano. Jesús, te saludo con mucho gusto y te doy la bienvenida y te agradezco tu tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. Pues Jesús, empecemos por el principio. Presidente de la Fundación Dime Asociación Civil. ¿Qué es la Fundación Dime Asociación Civil? No, mira, la Fundación Dime es una organización que pues fundamos ya hace 30 años, un grupo de personas con discapacidad allá por finales de los 80, y que el propósito pues pues ayudar a personas con discapacidad en situación vulnerable o muy vulnerable. Entonces, con ese propósito nació, y bueno, durante 30 años hemos podido ayudar a más de 70,000 personas con diversas cuestiones, desde ayudas técnicas o becas, o conseguirles trabajo, en fin, hay muchas necesidades en el país y somos una de más de 7,000 organizaciones de personas con discapacidad que en el país nos dedicamos a tareas sociales. Hay mucha necesidad y por eso es que nació Fundación Dime. Ese es nuestro principal objetivo, pero también hemos desarrollado proyectos sociales, hemos desarrollado proyectos productivos. Este año desarrollamos con el Instituto Nacional Electoral el primer taller especializado para mujeres con discapacidad que quieran participar en la política, por ejemplo, y que pues no solamente ya es una cuestión de género, es una cuestión en donde se ha equilibrado la ley pues para que las mujeres en todos los niveles puedan participar, y en particular la mujer con discapacidad. Pues yo creo que el hecho de vivir una doble discriminación requiere precisamente que se abran los espacios, y ese taller se hizo con el apoyo del Instituto Nacional Electoral pues para que podamos capacitar a mujeres pues también muy talentosas que tienen muchas ganas de participar, y eso es lo que hacemos en la fundación, proyectos de corte social que le puedan ser útiles a las personas. Maestro Jesús Toledano, presidente de la Fundación Dime, me decías, Dime, las siglas Dime, ¿qué significan? En ese tiempo los términos no eran tan criticados o tan observados, y en aquel tiempo el término generalizado para este sector de la población era discapacitados, y le pusimos Fundación Discapacitados Mexicanos en aquel tiempo. Como posteriormente se fueron afinando los términos de Naciones Unidas, ahora es personas con discapacidad, pues lo que hicimos fue hacer una contracción de ese primer término de discapacitados mexicanos, porque sabíamos que pues ya no era compatible con lo que estaba ocurriendo en el lenguaje, y lo sustituimos por Dime simplemente, y eso significa en el fondo Dime, personas con discapacidad de México. Yo voy a subrayar esto, si me permites, maestro Jesús Toledano, apreciado amigo. Voy a subrayar esto porque a veces es muy común que las personas no sepan cómo decirles, cómo hablarles, le cuesta uno trabajo, corre uno el riesgo de ser ofensivo, de no ser respetuoso. Y entonces, a veces, yo me acuerdo que alguna ocasión se les decía minusválidos, otras veces de capacidades distintas. Tú tenías un comentario al respecto, me acuerdo hace muchos años, que decías, bueno, ¿qué? ¿Volamos o qué? ¿Somos distintos? ¿Por qué? Ese tipo de cosas. Esta evolución seguramente ha sido motivo de muchas sesudas reflexiones de muchos expertos y de muchas personas que están en esta condición. Pero finalmente nos dices Naciones Unidas, y siguiendo la idea de Naciones Unidas, el término correcto no es discapacitado, sino es personas con discapacidad. Correcto. Discapacidad. Efectivamente, sí. Yo creo que la evolución ha sido precisamente
Pues porque primero, en un principio, mejor dicho, históricamente, la persona con discapacidad ha sido vista pues como una carga en la familia, como una carga en la sociedad, y despectivamente, incluso en la época de los aztecas, pues has de saber que quienes tenían alguna discapacidad generalmente no solamente eran segregados, a veces perdón por la expresión, los eliminaban del resto de la sociedad. Entonces, pues sí, históricamente ha tenido una evolución el hecho de reconocer de que las personas con discapacidad simple y sencillamente son personas, somos personas, y que lo mejor es llamarnos por nuestro nombre. El tener una silla de ruedas o no, o estar ciego o ser sordo, pues es una condición que simple y sencillamente pues nos identifica dentro de la sociedad, pues para poder visualizar qué es la limitación que tenemos. Yo me desplazo en una silla de ruedas, pero eso no quiere decir que eso me califique o me signifique. Soy Jesús y punto, ¿no? El que tenga una discapacidad es una condición, pues, que se toma en cuenta, pues, para que puedas tener mejores oportunidades de inclusión, básicamente. En el siglo que acaba de tener el siglo XX, más de la mitad del siglo, pues sí, la minusvalía, como se decía, o como inválidos, que se le llamaba a las personas, pues era todavía esa cultura de no reconocer a las personas. Las guerras de la primera, la segunda, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, generaron muchas personas con muchas discapacidades en países como Estados Unidos, como Europa, en la mayoría de los países de Europa, y lo que pasó es que se sensibilizó mucho la sociedad con esa situación. Y eso contagió al resto de países que no participaron en las guerras, como México, aunque sí hubo algunos miembros del ejército que participaron, pero como tal la población no participamos. Pero el hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, se reconociera a las personas con discapacidad ha ayudado a que se les reconozca primero, y segundo, a tener una evolución no solamente en el reconocimiento de la persona, sino incluso del lenguaje. Ya en los años 80 todavía se usaba el término minusválido, y principios de los 90 empezó a cambiar este tema, precisamente pues porque lo que se buscaba era no subrayar con estos términos que a veces suenan peyorativos. Pues lo que hacían era discriminar más a las personas. Entonces, ya en estos años de los 90, al principio del siglo XXI, en Naciones Unidas se ha venido trabajando mucho en ese tema, y actualmente los conceptos de persona con discapacidad, de persona sorda, de personas ciegas, es lo que se ha buscado sea parte del lenguaje incluyente, ¿no? Y sobre todo, no para subrayar la limitación, sobre todo lo que se enseña hoy es que se reconozca que las personas con alguna limitación tenemos derechos. Eso es todo. Yo recuerdo, y sobre todo lo acabas de mencionar, en las diferentes culturas, en la nuestra llegaban incluso a matarlos. Era famoso, incluso forma parte de la idea de la cultura católica, cristiana, y desde luego es la gran molestia del caso de Grecia y los niños del Olimpo. Sí, claro. Que era terrible, porque si tenían alguna deformación, pues los lanzaban desde el monte Olimpo, y así iban ellos depurando aparentemente su raza. Vamos, fuimos los humanos, la humanidad ha sido cruel con las personas que no han tenido la posibilidad de tener todas el desarrollo de sus capacidades. Y desde luego en el caso de México hablamos de discriminación de la mujer, de discriminación de muchas cosas, de los famosos bullying, pero también es muy importante a veces el maltrato, la discriminación, y a veces, ¿por qué no decirlo, Jesús? Es muy lamentable que lo digamos, pero a veces hasta el desprecio a las personas con alguna discapacidad. Y la lucha que tú has librado junto con muchas organizaciones civiles para tratar de ir, pues de alguna manera remontando esta actitud de discriminación, me parece que han hecho varios logros. Yo veo ahora en muchas ciudades ya
el espacio para poder transitar con silla de ruedas, los estacionamientos con lugar especial para personas con alguna discapacidad. Y este tipo de cosas de alguna manera nos van colocando en una postura un poco más cultural, un poco más urbana y reconocida. Y sin embargo, en las zonas pobres, en las zonas pues más necesitadas, más difíciles de acceso, creo que ahí siguen siendo las cosas. Antes de ir al corte te voy a comentar, yo recuerdo que en alguna ocasión visitando el estado de Oaxaca, veía yo una persona familiar mía que, bueno, pues era una zona muy pobre y triste, y a mi madre le conmovió mucho porque era una muchacha que había perdido no había tenido el desarrollo de sus extremidades por la polio, y en un pueblo tan pobre, en Oaxaca, en Santo Domingo Tonaltepec, se arrastraba porque no había la cultura de decir, oye, ¿cómo es eso? Y yo recuerdo que a mi madre le angustió mucho, le dolió, y lo primero que hizo fue comprar unas muletas y empezó a desplazarse con una gran habilidad. Una niña que se arrastraba porque pues, no tenían la idea de que pudiera levantarse, y toda su vida había sido así, hasta que con sus muletas, mira, empezó a caminar, y algunas cosas que tienen que ver con la cultura. Si me permites, vamos al corte y regresamos. Claro. Estamos platicando con el maestro Jesús Toledano, presidente de la Fundación Dime, que tiene mucho que decirnos sobre las personas con discapacidad. Tú llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida. Y regresamos aquí en su programa El Análisis en Despierta TV. Estamos platicando con el maestro Jesús Toledano, presidente de la Fundación Dime, sobre temas de personas con discapacidad. Y te decía yo antes del corte de esta persona que afortunadamente cuando se le entregan sus muletas, su vida cambia. Pero nos falta mucha cultura para esto. Yo te voy a decir, por ejemplo, algún otro caso. Cuando uno tiene ya cierta edad, Jesús, en la que se le dificulta a uno recorrer grandes extensiones, es el caso que tuve yo con mis padres, y entonces era más cómodo llevarlos en una silla de ruedas, y al principio les costaba mucho trabajo. Me costó mucho trabajo convencerlos de que entendieran que una silla de ruedas en una persona de edad y en cualquier persona no es un instrumento de discapacidad, es un medio de transporte. Sí, claro. Y como medio de transporte creo que nos falta mucha cultura para poder entender esta parte, porque seguimos aplicando bullying y seguimos teniéndoles de alguna manera actitudes
que no son nada edificantes para las personas, actitudes de discriminación. Pero en esto, y sobre todo tú participaste en esta comisión que creo que desaparecieron o le quitaron los recursos, aquella que creó Rincón Gallardo junto contigo, porque sé que tú participaste en eso, la Comisión contra la Discriminación. Este esfuerzo que se ha hecho, ¿qué logros y qué ves tú que se haya podido avanzar en esto? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué tenemos hasta este momento? Y desde luego un largo camino por avanzar. Claro, sí, no tiene mucha razón. Yo creo que lo que te podría subrayar que es una constante, pues desde hace más de 40, 50 años, pues es el fenómeno de la discriminación. Somos un país altamente discriminador, no solamente con las personas con discapacidad, con las mujeres, con la infancia, con las personas indígenas, con las personas adultas mayores. Ahora que mencionabas el CONAPRED, que fue una institución que fundó Gilberto Rincón Gallardo y al que acompañamos ahí un gran equipo de luchadores sociales de diversos estratos, para eso se creó el CONAPRED, para precisamente poder tener una plataforma, una instancia de gobierno que no solamente esté monitoreando qué pasa con la discriminación en el país, sino que pueda medirse y que se pueda también tener una plataforma de defensa de las personas. Y eso por eso se generó CONAPRED. Pero el fenómeno de la discriminación va mucho más allá de tener solamente una institución. Puedo decirte hoy que a pesar de que pues llevamos muchos años, yo empecé hace 35 años en la defensa de los derechos de personas con discapacidad allá por el 85, y después de todos estos años miro para atrás y digo, bueno, ¿qué hemos avanzado? Como bien lo preguntas. Yo creo que culturalmente hoy nos identifica más la sociedad mexicana, o sea, identifica que hay personas en situación vulnerable, pero todavía estamos muy lejos de decir que estos sectores sociales están plenamente reconocidos y plenamente atendidos. El fondo hoy es que la lucha ha venido primero porque se reconozcan los temas, que eso nos hemos tardado muchísimo tiempo, hasta la construcción del CONAPRED, otras instituciones como el IMujeres o como el Consejo Nacional de Discapacidad o como el Instituto de los Adultos Mayores, en fin, todo lleva un proceso. Sin embargo, tienes toda la razón, se ven algunas rampas, se ven algunos espacios de estacionamiento, pero esto va más allá, va al fondo de que todavía estamos bastante lejos de que haya mecanismos que garanticen los derechos de las personas. Ejemplos, se habla de la educación. Bueno, pues hoy puedo decirte que en el país hay un alto déficit de que podamos tener espacios las personas con discapacidad en el sistema educativo. Hay más de 4 millones se calcula que aproximadamente somos 7 millones según el INEGI, pero más de 4 millones viven en pobreza. Y casi la mayoría, casi los 7 millones, tienen un ingreso por debajo del índice de pobreza. Entonces, ¿qué te quiero decir con estos pequeños ejemplos? El hecho de que se reconozca la discapacidad no es suficiente. Hay mucho que hacer en políticas públicas, pero el centro principal es la discriminación y sobre todo la falta no solamente de visibilizar los temas. Tenemos que lograr que los temas jueguen políticamente. A los políticos no les gustan estos temas porque hay que trabajar, y hay que trabajar mucho para generar políticas públicas. Hay que trabajar para que las escuelas tengan maestros especializados, para que exista lenguaje de señas, para que en el transporte esté accesible, para que en el trabajo no te discriminen por tu discapacidad, a pesar de que hay leyes y hay normas mexicanas que señalan que no nos deben discriminar y debemos tener acceso al trabajo. Pues bueno, más del 35% de quienes estamos en edad de poder trabajar, pues somos discriminados del trabajo, y también somos discriminados de la escuela. Ahí tenemos ejemplos de personas indígenas en primaria
en escuelas regulares, pues que son discriminados y tienen que regresarse a sus comunidades o simplemente salen de la escuela. Y no estoy hablando de casos aislados, hemos visto aquí en la Ciudad de México recurrentemente esos fenómenos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que el centro de todos estos, de estas cuestiones de derechos están muy relacionados con la discriminación, que ese es lo que nos ha movido no solamente a las personas con discapacidad, sino a diversos sectores sociales. Fíjate que ahora con el tema de la pandemia, yo me pongo a reflexionar y tú nos vas a ilustrar al respecto, maestro Jesús Toledano. Por una parte, seguramente hubo una gran cantidad y recrudecimiento con el tema de la pandemia de afectación a las personas con discapacidades. Pero por el otro lado yo veo una gran oportunidad, porque para quienes tienen problemas con el desplazamiento, como es tu caso, para una silla de ruedas, etcétera, que hay que hacer un esfuerzo mayor, pues el hecho de que puedas trabajar desde tu casa a través de los medios que se tienen, a lo mejor esto abre la gran oportunidad para las personas con discapacidad para poder trabajar dignamente, tener un buen salario y poder salir adelante. Aunque desde el otro punto de vista también económico, bueno, se integran a la economía nacional, pero también se vuelven un factor. Hablas de 7 millones de mexicanos que son personas con discapacidad, pues el integrar a 7 millones de mexicanos nos obliga a todos los demás a ser competitivos, claro, porque existe ya ahora una mayor competencia. Ya igualamos las posibilidades de participar, de hablar, de dar conocimientos, de impartir clases, de impartir conferencias, y de pronto integras a un número de 7 millones de personas en el país que son competitivos y que no los dejábamos competir y que estaban de alguna manera relegados porque no podían llegar a estos aspectos, ¿no? Pero y precisamente, digo, dentro de las tragedias siempre hay adversidades, pero también oportunidades, y la pandemia también, como bien tú lo señalas, también es un escenario trágico para el mundo, pero que exactamente abre oportunidades de cuestiones que no desarrollamos los seres humanos. El trabajar desde casa parece, o todo indica que se va a convertir en una política mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo dure esto, pero tampoco debemos estar parados, ¿no? O sin trabajo. Seguramente las empresas, ya como está pasando en Japón o como está pasando en algunos países de Europa, pues están pensando en el trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque va a ser una forma de que funcione la economía. Y en este escenario que tú bien señalas, yo también tocaría un tema en las adversidades. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad en esta pandemia? Bueno, pues yo te diría que llevamos ya casi 5 meses en México con este tema. Pero como bien se lo señalábamos al gobierno, esto es un gran ejemplo, lo que acabas de mencionar, el hecho de que cómo estamos siendo atendidos durante la pandemia. La semana pasada, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un informe de que un alto porcentaje de fallecidos en la pandemia somos personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Hemos pedido, por ejemplo, o solicitado a los gobiernos, incluido el mexicano, el de México, que existan protocolos específicos. ¿Cómo me van a atender de COVID en un hospital? Pues hasta la fecha no lo sabemos. Hay un solo protocolo, entras al hospital y ya no sabemos qué pasa allá adentro. Pero si eres una persona que no tiene movilidad, ¿quién te va a apoyar? Si eres una persona que necesitas, que eres sorda y requieres un intérprete de lengua de señas, ¿cómo vas a entender cuál es el proceso? O si eres una persona ciega, ¿cómo te van a atender o cómo te vas a dar cuenta qué está pasando? Sin duda, hay niveles de gravedad del COVID, pero toda esa información es importante, ¿no? Es importante para que sepamos, las familias sepan qué pueda pasar si nos tenemos que ir a un hospital a que nos atiendan.
Ese es un ejemplo también de lo que todavía ocurre y en donde no creemos que sea falta de sensibilidad. A veces muchas ocasiones es desconocimiento o desinterés de la autoridad por decir, bueno, aquí hay que poner atención. Por eso el informe de Naciones Unidas de la semana pasada pues fue un llamado de atención, ¿ok? No solamente se trata de poner anuncios de la sana distancia, el tapabocas, el cubrebocas, etcétera, para quienes tenemos alguna discapacidad. Las familias tienen que saber qué va a pasar con nosotros si es que ingresamos a un hospital, quién nos va a apoyar, quién nos va a auxiliar. Generalmente uno entra a un hospital y alguien me tiene que apoyar. ¿Por qué? Porque si no me puedo subir a la cama, alguien me tiene que ayudar. Si una persona sorda no entiende o los médicos no le explican correctamente, algún familiar tiene que interpretarle. En fin, son situaciones muy particulares que nosotros le llamamos protocolos, pero que dentro de este escenario de la pandemia, pues bueno, es un ejemplo más de lo que hay que trabajar en políticas públicas. Vamos a entrar a un tema que me parece muy escabroso y que es necesario atender. Y es, ¿qué hacer? Y te voy a poner un ejemplo que me acaba de llegar entre algunos de los participantes. Y sobre todo hago el señalamiento porque a veces hay empresas que van por la vida atropellando los derechos de las personas con discapacidad y les vale. Y no hay nadie que levante la voz, no hay nadie que señale, no podemos verlo. Y te voy a decir el ejemplo específicamente que sucedió el día de ayer y me llegó la información. Un joven con discapacidad auditiva, obviamente una discapacidad auditiva no se percibe a simple vista. Intenta subirse a un avión de Viva Aerobús. Y entre sus cosas que trae, porque además ya sabes que Viva Aerobús te dice, es el mejor precio, pero si quiere estornudar le cobro tanto más. Si quiere ir del lado de la ventana, le cobro más. Y si quiere sentarse primero antes de que salgan, de que lleguen, le cobro un poco más. O sea, llega un momento que te hacen una cuenta terrible, si quiere llevar una maleta, etc. Entonces tenía una maleta y en su maleta, porque es un estudiante, trae su computadora y trae un libro, que el libro pesaba 2 kilos. Okay. Pero aunque pesara 2 kilos, cabía en la maleta y obviamente pues ahí tienen lugares donde se atore a la hora de sacarlo y entonces la señorita de ahí de Viva Aerobús dijo, no, tienes que dejar cosas. Dice, oiga, pero llevo mis libros y soy persona con discapacidad. Pues no me importa. Dice, bueno, dejo mi ropa. Sí, dánosla, la vamos a tirar a la basura. Wow. Esto en Viva Aerobús. Y la vamos a tirar a la basura y total, cuando dijo, bueno, tírenlo a la basura, ya tengo menos peso, me voy a subir al avión. Y entonces le dijeron, no te dejamos porque ya dejaste las cosas ahí, porque le cobraban 800 pesos de más por llevar su libro de economía. Y se tuvo que quedar con la rabia, perdió su trabajo porque iba a hacer un vuelo para poder llegar a trabajar en un momento tan difícil, perdió el costo del boleto, lo trataron de manera discriminativa en Viva Aerobús, porque seguramente el auditorio que nos escucha tendrá algún caso al respecto, y perdió su vuelo, perdió todo esto, y todavía le dice, oiga, es que soy persona con discapacidad. Ah, pues me lo tienes que demostrar. Dice, es que yo no escucho. Pues yo no sé. O sea, esa actitud criminal de Viva Aerobús para tratar a sus clientes. Y la pregunta es, ¿a dónde acudir? ¿Acudir a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Acudir a la Procuraduría del Consumidor? ¿Acudir a alguna instancia? Porque para esto las líneas aéreas como Viva Aerobús, nadie te da la cara. Se esconden atrás de un call center. No hay forma de quejarte, te quedas con la rabia. No les importa que un joven haya perdido su trabajo. Que el decirle, estaban viendo que lo que llevaba era un libro. Sí, claro. Más, me lo mostraron, el Samuelson, que tú sabes que es un tabique enorme, el Samuelson, que pesa 2 kilos. Ah, pues como pesa 2 kilos tiene que pagar 800 pesos. Bueno, no los voy a pagar, tiro mi ropa y ya me voy. Ah, no, como no les pagó, no lo dejaron subir al avión y perdió su vuelo. Y perdió el dinero del vuelo. Y la pregunta es, maestro Jesús Toledano, en esos casos de rabia e impotencia, ¿a dónde se acude? ¿Con quién te quejas? ¿Quién te escucha? ¿Sabotear?
a la línea Viva Aerobús por la actitud criminal con sus clientes en las redes sociales, pero y fuera de eso, que esta mujer, a mí me llamó la atención el video porque desgraciadamente no lo tenemos, pero en el video dice, pues vamos a tirar a la basura tus cosas. Pues, ¿qué me importa? Ya sé que los van a tirar. ¿Por qué ese insulto? Ante esa situación, ¿qué hacer, Maestro Jesús? Sí, mira, no es la primera vez, y sí, efectivamente, digo, a mí mismo me ha pasado en diversas líneas aéreas aquí en México, pues sí, que tienen conductas discriminatorias que como este es el caso, ¿no? ¿Y a quién puedes denunciar? Que esa es una pregunta importante. Sí lo puedes hacer temporariamente. Yo lo he hecho 2, 3 veces, las veces que me ha ocurrido, y bueno, pues haces un escrito a la Profeco y sí intervienen ante la línea aérea, pero ya después de, como dicen después del niño ahogado, ya pasó el suceso, y posteriormente sí lo puedes pelear en la Profeco, sí intervienen. Pero tienes toda la razón, el tema es en el momento, o sea, ¿quién interviene en el momento? Y ese es un gran vacío precisamente de la ley para que Profeco pueda actuar exactamente. Y en el aeropuerto pues necesita módulos específicos o personal de la institución, pues para que intervenga en tu defensa, no posterior al hecho y que te hagan un daño que a veces es irreparable, como este caso, ¿no? Ya esta persona perdió su ropa y seguramente el empleo. Sí está la parte de la instancia que te puede defender, pero esa posterior, y yo creo que es un tema que hay que corregir. La otra que te quiero comentar es que desgraciadamente todavía ahí ese es uno de los vacíos, no solamente de la legislación. A finales del año 2012, o sea, ya estamos hablando hace 8 años, desarrollamos una regulación para las líneas aéreas en función de las nuevas regulaciones de Naciones Unidas. Y se supone que se llama circular, es una circular para todas las líneas aéreas nacionales e internacionales, y tienen que cumplir ciertos protocolos para la atención de personas con discapacidad. Entonces, eso no se ha cumplido, es un gran vacío, y que también pues, es parte de lo que el gobierno no ha querido intervenir en regular correctamente a las líneas aéreas, para que no tengas para que esos problemas se solucionen en el momento y tengas por parte de la aerolínea toda la atención y no este tipo de discriminaciones que efectivamente causan daño. A mí me ha pasado que hasta que no me han dejado subir un avión, por ejemplo, que porque el boleto no era el lugar correcto, y pues me han dejado 2 veces tirados, 2 veces. Y bueno, los denuncié, me indemnizaron, etcétera. Pero sí es un tema que desde mi punto de vista, como lo decimos, no solamente para nosotros, para cualquier ciudadano, estar en el aeropuerto y que se te presente una bronca de esas, pues sí requiere que tengas la intervención de una autoridad en el momento, no a posterior, porque posterior, pues bueno, pueden pasar muchas cosas, y hay personas que, pues bueno, se desaniman en el hecho de que dices, bueno, voy a denunciar y a lo mejor me tardo días en ese proceso. Es un tema que hay que regular en la ley con mayor precisión para que no pase esto, pero sí son conductas de discriminación sin duda, ¿eh? No, eso no tengo ni la menor duda que el gran reto ahí es nuevamente la discriminación en varios niveles, ¿no? Tanto del personal, de las líneas e incluso de los mismos operarios de los aviones. Yo creo, y es importante porque en un momento de pandemia y de crisis económica, pues yo creo que si se apoya a líneas aéreas, las líneas aéreas deben de reaccionar también favorablemente. Debería haber más empatía, ¿no? De empatía de decir, a ver, eso que le preguntan, bueno, ¿cómo demuestras que tienes una discapacidad? Por Dios, bueno, pues es que ya entramos al terreno de a ver cómo te friego, ¿no? O sea, no se trata de eso. El tema es que la palabra de las personas cuenta, y si una persona te dice, soy sordo, yo creo que es una de las discapacidades más complejas, efectivamente, no se ve si eres una persona sorda, pero eso no tendría que ser motivo de que te discriminaran, ¿no? Ese es el motivo, porque tiene que haber regulaciones para que ese personal esté capacitado. Lo único que queda en este sentido, y yo en lo personal te lo comento, a mí me lastimó, me dolió, porque uno piensa, si es un hermano mío, si es un pariente, qué terrible que gastas tu dinero para un boleto de avión en Viva Aerobús y que ellos se burlen, que ellos se limiten, y que además, dándose cuenta de la situación, la actitud prepotente y grosera del equipo,
y de no dejarlo subir al avión cuando que ya no había motivo para que no lo dejaran subir. Dijo, dejo las cosas, las pierdo y me subo. Ah, no, lo que querían era que les pagaran los 800 pesos. Dice, pues ya dejé las cosas, ya no pesa eso, no lo dejaron subir. Y es exactamente lo que tú dices. Lo único que le queda a uno es en redes sociales, denunciarlo, hacerle la vida de cuadritos a Viva Aerobús, denunciar que son un fraude, que están atentando contra los ciudadanos. O sea, te vende un boleto barato para tratarte con la punta del pie y nadie reclama y nadie dice nada. Y no hay instancias, como tú dices acertadamente, no nada más en el caso de los aviones, sino de la verdad, no solamente en los aviones, en diferentes circunstancias y en diferentes momentos, hay ocasiones en que una persona con discapacidad necesita una atención y una respuesta inmediata, porque lo tienen ahí. Ese es el ejemplo, ¿no? O sea, que tú dices, debe de haber una acción inmediata. A ver, está sucediendo algo en ese momento reacciono, autoridad, y te protejo. No, recétate un proceso, recétate una denuncia, recétate un procedimiento largo que no sabes si vas a vivir para terminarlo o no sabes si te vas a desplazar para poder resolverlo. Y es cuando la autoridad debe decir, te resuelvo en el momento, no me espero a que vayas, pongas tu denuncia, ratifiques la denuncia como sucede en Profeco y luego volver a ir. Este tipo de cosas hay que resolverlos porque la justicia que no es expedita es injusticia. Y este tipo de cosas, me agrada lo que propones y lo que acabas de decir, maestro Jesús Toledano, en el sentido de las cosas que deben de hacerse de manera inmediata en los casos de personas con discapacidad. Y te lo diría también en el sentido de todos los ciudadanos. Y yo creo que si ahorita le preguntaras a tu auditorio a ver quién no se ha enfrentado a una conducta de discriminación, seguramente vas a tener ahí N comentarios o historias o denuncias, porque ese es uno de los grandes temas de la limitación de la legislación en México. No se trata solamente de nosotros, se trata de los servicios públicos, se trata de servicios privados como las líneas aéreas, en donde conductas de discriminación precisamente no son atendidas correctamente. Hay quien nos dice en las legislaturas, tú has estado ahí, es que esos son procesos que cuestan, sí que cuestan y que los tienes que asumir el que los brinda. Una línea aérea no gana 2 pesos. Y dijeras, bueno, es que se nos ocurrió en México. No, es cierto. En muchos países del planeta tienen regulaciones estrictas con las líneas aéreas y tienen que cumplir. Y tú vas a algunos países y te bajan correctamente del avión, no te bajan como bulto, hay personal especializado, hay atención especializada. O sea, hay recursos que las líneas invierten para que puedan darte un mejor trato. Hay países, Alemania, etcétera, donde llegas, incluso hay lugares donde puedes, no sabe, o sea, la persona que no nos conoce, pues no sabe que andar en una silla de ruedas después de 6 horas, o de que vas en un avión sentado 6, 8 o más horas, pues te hace daño. Tienes que llegar a un lugar donde te relajes, si es que tienes alguna conexión o vas a otro vuelo. Tienen todo eso previsto, eso se previene. Yo creo que en nuestro país lo que ha pasado es que tenemos todavía unas barreras políticas en donde la legislación no llega a sus últimas consecuencias, precisamente pues porque o hay costos, o hay resistencias, o hay evasiones que las mismas industrias o empresas o los diversos ramos no abordan. La industria turística, por ejemplo, ahorita que estás ahí en Cancún, que me encantaría estar allá con ustedes, la hotelería. Por años les decimos, bueno, ¿dónde están las habitaciones accesibles? En Cancún. No hay. Pues no hay, claro que no hay. Y no hay en Cancún, y no hay en los diversos sitios turísticos del país. ¿Por qué? Pues porque no tenemos regulaciones que obliguen a las diversas industrias a tener los espacios adecuados. O sea, el turismo de discapacidad de Canadá, de Estados Unidos, es una industria de miles de millones de dólares, pero no para en México, para en República Dominicana, para en Brasil, para en el Caribe. ¿Por qué? Pues porque allí sí tienen infraestructura para quienes van en sillas de ruedas, para quienes son adultos mayores. En fin, son cuestiones
que se tienen que trabajar aún más y nuevamente, repito, van relacionados con los temas de discriminación. En Cancún hemos tenido muchos años de insistirle a la industria hotelera, tengan habitaciones accesibles. ¿Por qué? Porque eso te va a traer un mercado, pero además le vas a dar un servicio a tus connacionales decente, no solamente que le des habitaciones accesibles a ciertas personas, es para todos. Y para que puedas tener mayor turismo y un turismo que también trae dinero al país. En los años 90 se calculaba que el turismo de discapacidad producía solamente en América Latina más de 10,000 millones de dólares al año. 1990. Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, las líneas aéreas, la industria turística, los hoteles, los restaurantes, la accesibilidad es universal. Y yo creo que ahí tenemos grandes retos también de lo mismo. Me preguntaban, bueno, es que se ven más rampas. Pues sí, se ven más rampas, pero pues ponte a ver en algunos lados la calidad de la rampa, ¿no? A veces así, a veces así, a veces hay un poste en medio, ¿qué te digo? Yo creo que, por eso señalaba al principio, creo que discriminación asociada a políticas públicas, todavía hay trechos muy grandes en donde no se entiende que eso se convierte en barreras para las personas. Bueno, si me permites, vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el maestro Jesús Toledano, presidente de Fundación Dime, y desde luego estamos hablando con el tema de las personas con discapacidad, las facilidades que se tienen. Yo nada más anotaría antes de ir al corte que de alguna manera también han creado una industria que nos ha favorecido a todos. Podría poner un ejemplo. La misma creación y la comodidad de manejar un coche automático empezó precisamente pensando en las personas con discapacidad que venían de la guerra. Pero vamos a hablar de esto regresando al corte. Llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida.
Continuamos aquí en su programa El Análisis, hoy con el maestro Jesús Toledano hablando de las disposiciones que afectan y benefician y lo que se ha hecho en materia de personas con discapacidad. Me comentabas lo que te sucedió en un avión que hasta el ejército te bajó de un vuelo un 24 de diciembre. Algo similar a lo que le sucedió a esta persona por Aeroméxico, por Viva Aerobús, pero adelante. Sí, fue en otra línea, afortunadamente, también fue en otra línea. Fue en Interjet, pues. Entonces, un 24, yo tenía mi boleto, y mi boleto me lo dieron junto a la ventanilla, cosa que yo no tenía responsabilidad. Como voy en silla de ruedas, no podemos viajar en las ventanillas que están cercanas a las puertas de salida de emergencia. Y en ese momento me dijeron, no, usted no puede ir ahí, cámbieme de asiento. No hay asientos, el avión iba hasta el full. 24 de diciembre me bajaron del avión y me sacaron del aeropuerto, así de ese tamaño. Entonces, bueno, esa experiencia me enseñó mucho y a denunciar, no dejé de denunciar. No voy a hacer más largo la historia porque si no nos va aquí a regañar nuestros amigos de producción, pero yo creo que son temas que no podemos soslayar, son ejemplos de lo que ocurre en un país que no debería ocurrir y que es por la falta de normatividad plena para defender los derechos. Maestro Jesús Toledano, me preocupa un tema importante, la desaparición virtual de la Comisión contra la Discriminación. Ese fue un logro institucional y ahora ¿cómo está funcionando? Le quitaron el dinero para dárselo a los ninis, para construir el tren Maya o para la refinería, pero olímpicamente les valió la importancia de luchar contra la discriminación y con esa actitud del gobierno discriminó a muchas personas. Sí, mira, te comento rápidamente qué está pasando. Tuve la oportunidad de ser director del Consejo Nacional de Discapacidad, que también es un organismo público, y ahí se atiende a personas con discapacidad. Ese fue el primer organismo que en esta administración no solamente se le cortaron recursos. Yo fui director de CONADIS 2012-2015 y posteriormente la doctora Mercedes Juan, que también fue secretaria de Salud, 2015-2018. Y bueno, fue un periodo donde nos tuvimos la oportunidad de fortalecer esa institución para construir un programa nacional y para buscar políticas públicas a más de 7 millones de mexicanos con discapacidad. Paralelamente, ya venía fortalecido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el pasado sexenio se consolidó la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión de Atención a la Violencia contra las Mujeres. En fin, son organismos que se han fundado con base en tratados internacionales, con base en la legislación y en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Para qué? Para defender los derechos de diversos sectores. Sin embargo, yo creo que en esta administración sí tenemos un problema muy serio que no solamente desprecia el tema de los derechos humanos. Yo creo que está haciendo todo lo que no debería hacer, porque son instituciones, como tú bien señalas, que ha costado años construirlas. Para que construyéramos, para lograr fundar CONADIS se fundó en 2011. Nos tardamos de 1990 a 2011. Hagan sus cuentas. Para crear el CONAPRED pasaron, pues, desde los acontecimientos de 1968 al 2003, hagamos las cuentas. Para crear la Comisión de Atención a Víctimas fue en el año 2013-2014, y igual el organismo de atención a la violencia contra la mujer, y esos organismos, estamos hablando de más de 50 años para fundarlos. Entonces, ¿qué quiero decir con estos referentes? Primero, yo creo que es un gran error de esta administración que se piense que no son importantes los derechos humanos. Son importantes para millones de mexicanos, son importantes para más de 50 millones de mujeres en el país, por todos los fenómenos de violencia que están viviendo en muchos aspectos. Para la discapacidad, por supuesto, pues porque seguimos o estamos regresando, o este gobierno está regresando a una cultura del asistencialismo. Muchos dicen, está muy bien las becas, y yo lo comparto, no tengo ningún problema de que le apoyemos con becas, porque hay más de 4 millones de personas con discapacidad en extrema pobreza en este país, y esas becas les ayudan a las personas.
pero no pueden sustituir con becas oportunidades de desarrollo de las personas. Hay que seguir construyendo políticas públicas en educación, en trabajo, en transporte, en accesibilidad, etcétera. Cosas que ya hemos venido platicando en el programa. No se puede tampoco soslayar o minimizar al CONAPRED. No ha desaparecido. Ahí está el CONAPRED. Al parecer van a instalar, están buscando quién presida nuevamente esta institución, pero todas estas cuestiones en donde les quitan dinero, destituyen funcionarios, debilitan estos organismos, porque son organismos muy nuevos, son casi pues unos bebés dentro de la administración pública, y lo que hay que hacer es todo lo contrario, fortalecerlos para que efectivamente puedan defender derechos humanos. El CONAPRED se fundó para combatir la discriminación. El que le hayan el que hayan sustituido o pretenden sustituir a Alejandra Haas, que era la anterior directora, pues bueno, es debilitar una institución. Quitarle recursos es debilitar una institución. Así está el escenario. No han desaparecido, no los han borrado de las leyes, pero sí es un daño y es un pésimo mensaje a la población, porque se supone que hemos luchado muchas generaciones, no solamente de sociedad civil, ha habido personas de la política que han hecho su trabajo, hay empresarios, funcionarios, o sea, ha sido un esfuerzo de muchos actores de la sociedad. Entonces no es no es congruente el que un gobierno se pronuncie por la defensa de las personas cuando está debilitando las instituciones que son para defender los derechos humanos. Y ahí me falta todavía el Instituto de los Adultos Mayores, que también lo tienen minimizado, y el de los jóvenes, que es el Instituto Mexicano de la Juventud. Todas estas organizaciones o entidades públicas no se hicieron para gastar dinero, se hicieron para defender a los mexicanos, y yo creo que ahí tenemos un gran problema que pues ojalá y la sociedad mexicana entienda que elegir a quien gobierna es muy importante. Así a bote pronto, y no siendo bueno para las matemáticas, me decías que hay 7 millones de personas con discapacidad, lo que significa que es algo así como el 5% de la población. Si pensamos en las zonas hoteleras y consideramos que no van a ir todos ni van a vivir siempre en un hotel, a lo mejor sería importante que por lo menos el 1% de los servicios de restaurantes y servicios hoteleros tengan las condiciones necesarias para que pueda asistir una persona con una discapacidad. Claro. Con una discapacidad. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, yo recuerdo que en gobiernos anteriores, y debe de estar ahí en la legislación laboral, que cuando alguien contrataba a alguna persona con discapacidad, yo he visto en los aeropuertos, veo muchas personas con discapacidad trabajando, revisando papeles, etcétera, y que algunas empresas cuando hacían esta política les daban un incentivo fiscal para que pudieran continuar. Pero ahora con la pandemia, maestro Jesús Toledano, que no les dan ni siquiera incentivos, ni siquiera les dan un plazo o les dan una prórroga para pagar sus impuestos, para que pueda ese recurso destinarse a conservar su planta productiva, pues obviamente en el caso de las personas con discapacidad, obviamente no hay el más mínimo respaldo, y seguramente, no sé si tú tengas el dato, si esté por ahí, pero seguramente una gran cantidad de personas con discapacidad en un problema de pandemia que se tienen que quedar recluidos, que no pueden ganar, seguramente esto hizo crisis. Sí, mira, te doy un dato, porque también esto es importante. Yo creo que un aspecto que está haciendo falta en estos momentos, y que es algo que hemos exigido desde hace varios años, es tener mayor información sobre la población. El censo del año 2010, que ya estamos a 10 años de que se efectuó, ahí se identificó que había 7.8 millones de personas con discapacidad. Y en el 2018, en el inter de los censos nacionales, se hacen encuestas de diversos tipos. En el 2018 se hizo la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Bueno, en esa encuesta se reveló que hay 19.3 millones de personas con limitaciones. ¿Qué te quiero decir?
que 19.3 millones de personas con limitaciones, más 7.8 millones de personas con discapacidad, pues tenemos un universo de más de 20 millones de mexicanos y sus familias que están involucrados en la dinámica de que pueden tener alguna limitación, alguna discapacidad. ¿Por qué puntualizo con tanta precisión esos datos? Porque hoy realmente en el país no sabemos cuál es la dimensión de la población y se relaciona con todo, con los servicios públicos, con la educación, con el trabajo. O sea, ya no se trata de ver el tema como un asunto de importancia humana, es un asunto de políticas públicas, es un asunto de inclusión, es un tema que tiene que tener respuestas más poderosas para que las personas tengan respuestas, no solamente regalarles becas. Por eso hago ese énfasis. El tema es que si este gobierno piensa que regalando becas te va a solucionar el problema, pues estamos muy equivocados. Ahora, relacionado a lo que estás comentando, yo creo que el punto clave es que pues tenemos que ser más exigentes en que la legislación a nivel estatal, a nivel federal, sea más puntual, que no quede nada más ahí como un recordatorio de que se requiere una rampa o se requiere X cosa. Se requiere realmente exigir que los gobiernos efectivamente inviertan recursos humanos, inviertan recursos económicos, se invierta trabajo para que las oportunidades se generen. Ese es, yo creo, que el fondo que a mí me gustaría puntualizar en este momento. Estamos platicando aquí con el maestro Jesús Toledano. Jesús, se nos termina el tiempo, nos quedan brevemente 2 minutos y desde luego te invito a que en otra ocasión volvamos a tratar del tema, porque es un tema que nos involucra a todos los mexicanos, nos sensibiliza a todos los mexicanos y nos compromete a todos los mexicanos. Pero alguna conclusión brevemente de 2 minutos antes de... Mira, una reflexión que siempre me gusta compartir. Parece un dato que asusta, pero que deja mucha reflexión en quienes nos escuchan. Todos los habitantes del planeta vamos a vivir algún tipo de discapacidad en nuestras vidas. Es un dato que estudió Naciones Unidas en el 2011, bueno, más bien se publicó por Naciones Unidas en el año 2011, y en ese informe fue el informe del decenio, en donde dice Naciones Unidas que al menos en el 8% de la vida de los seres humanos, todos vamos a vivir con alguna condición de discapacidad, por la edad avanzada, por alguna enfermedad crónico-degenerativa, porque a lo mejor sufrimos algún accidente y ya nos provocó alguna discapacidad o alguna limitación. Entonces es una reflexión que lleva a lo siguiente: en algún momento, y el mundo está transitando para allá, vamos a ser un país más bien va a ser un planeta de muchos adultos mayores. Allá por los años 2050, 2060, vamos a empezar a ser un planeta con una gran población de adultos mayores. Y esos adultos mayores, ¿qué van a requerir? Rampas, estacionamientos, casas hogar, políticas de apoyo, políticas de inclusión laboral. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes van a ser menos. Y ahí es donde los países tienen que empezar a hacer conciencia en que no se trata solamente de ver a las personas con discapacidad o a los adultos mayores. Hoy la mitad de la población con discapacidad en México es adulto mayor. No solamente ver a las personas como un tema político electoral de alguna ayuda pasajera, sino que tenemos que empezar a reflexionar que si no trabajamos en construir políticas públicas que comprendan los derechos humanos, pues bueno, posiblemente en los próximos años tengamos más problemas de los que ya tenemos ahorita, pues con el aumento de la pobreza, con personas que no logran desarrollarse o que quedan relegadas en sus casas. Esa es la reflexión que a mí me gustaría compartir hoy contigo y que, pues bueno, quien nos está escuchando, pues pongamos nuestro granito de arena. Hay miles de personas con discapacidad que están guardadas en sus casas, que sus familias no reaccionan, no saben cómo reaccionar ante la atención, el cuidado o el apoyo que le deberían brindar a sus familiares. 5% de las personas con discapacidad en el seno familiar son discriminadas. Otro dato que a mí me gusta compartir y que, bueno, nos estremece porque dices, híjoles, la propia familia, pues sí, la propia familia a veces también se olvida de uno, ¿no? Pues antes de despedir el programa, te agradezco mucho, me quedo yo con esa frase,
porque pensar en las personas con discapacidad es pensar en el futuro de nosotros. Que ojalá lleguemos, porque habrá quienes no vamos a llegar. Pero pensar en el futuro de las personas con discapacidad, pensar en las personas con discapacidad es pensar en nuestro futuro. Maestro Jesús Toledano, muchas gracias. Te agradezco tu presencia en el programa y te invito a que tengamos otra reflexión sobre el tema. Muchas gracias, maestro. A ti, maestro Sadot, al contrario, un gusto platicar contigo y agradecerle a todo tu equipo también que nos dio la oportunidad de estar aquí esta noche contigo. Muchas gracias. Y bueno, aquí le agradezco desde luego al equipo de producción, a José Luis Palomo, a Carla Chacín, a Adri Fernández, Ana Guerrero, Jimena Sáenz, Alan Pluma, Sergio Morales y Mario Mendoza. Y a usted que nos escucha del otro lado de la radio y a usted que está del otro lado de la pantalla, desearle lo mejor, invitarlo el día de mañana a otro programa de análisis. Muchas gracias. Buenas noches.